Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la clase de Ven, sígueme con el hermano Picuasi. Sean bienvenidos. Esta semana vamos a estudiar los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Jacob. Así que hay muchas enseñanzas en las que nosotros podemos disfrutar, vamos a aprender también. Y les invitamos sobre todo que ustedes puedan realizar su estudio personal y también hacer el análisis con su familia de los principios que marca en el manual de Ven, sígueme. Muy bien, entonces en el capítulo 5 nos habla de la alegoría del olivo, que está escrito sobre todo utilizando simbolismos, ¿no? Por ejemplo, la viña, que es lo que representa desde el mundo. El olivo cultivado, ¿qué es lo que representa? Es la casa de Israel o el pueblo del convenio. También dice el amo, ¿no? ¿A quién representará? Es al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. También habla de unos siervos que estaban ahí plantando, trabajando ahí, podando, preparando el terreno, quizás también haciendo las labores, ¿no? De lo que se necesita ciertamente en el campo de la agricultura, podando, abonando y haciendo todos los preparativos desde la plantación hasta la obtención de la cosecha. Muy bien, entonces se necesita trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que representan los siervos? Dice el profeta, los apóstoles, podría ser los líderes del sacerdocio y los misioneros que pues están trabajando con todo ese ímpetu espiritual. Y finalmente, ¿qué es lo que representa? Dicen los frutos. Obviamente ese es el más quizás sencillo. Es nuestra vida misma, nuestras obras, nuestra forma de vivir. Entonces eso es lo que representa. Y como resumen, habla que el Señor tuvo una viña, ¿no? Un campo grande en el que Él necesitaba plantar unos árboles de olivo. Y pues en un tiempo en la tierra pues dio buenos frutos. Pero resulta que pues, a medida que pasaba el tiempo, empezó a dar malos frutos. En donde él mismo había cosechado los frutos buenos, empezó a dar malos frutos. Así que el amo de la viña dijo digamos, a su trabajador, a su siervo, hagamos esto y así, con la finalidad de obtener una producción de excelente calidad. Eso es lo que precisamente hicieron y algunas cosas más. Sin embargo, al finalizar el capítulo 5, habla de algo bien importante en el versículo 72. Y todos aquellos que ustedes habrán trabajado en agricultura o al menos vieron algún documental de cualquier programa, ustedes podrán darse cuenta, porque en el 72 dice así: sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas. Entonces, fueron los siervos y trabajaron con todo el ahínco, con toda diligencia, con todo el amor, o sea, con todas sus facultades y capacidades. Y aquí viene la parte interesante: y el Señor de la viña también trabajó con ellos. Entonces, claro, en primera instancia habla que los siervos fueron y trabajaron con todas sus obras. Luego, en segunda instancia, dice, el Señor también estaba trabajando con ellos. Y finalmente dice, y en todo obedecieron los mandatos del Señor de la viña. Entonces estos siervos eran obedientes, o sea, hacían lo que el Señor les mandaba. Obviamente, como el Señor daba el ejemplo, los siervos, o sea, hacían, ¿no?, las órdenes, los mandatos del Señor de la vida. Entonces eso, interpretando nuestros días, estamos en la restauración del cumplimiento de los tiempos. Entonces ya pasó quizás la dispensación de Adán, de Enoch, de Noé, de Moisés, de Abraham. Ya pasó.
todas las que mencioné cayeron en apostasía. Apostasía es cuando las personas de manera intencionada se apartan de la verdad, no quieren escuchar al profeta. Entonces andan por sus propios rumbos sin la guía del Señor. Hoy en cambio estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que Dios nuestro Padre y nuestro Salvador Jesucristo se aparecieron al profeta José Smith y restauraron todas las cosas. Más bien desde 1830 se constituyó como Iglesia de Jesucristo y hasta el día de hoy estamos en plena restauración. Es por eso que casi cada mes o no sé, cada cierto tiempo escuchamos algunos cambios, ¿verdad? Como ustedes mismos habrán visto. Y esos cambios son los frutos de la restauración, porque el Señor está aligerando sus pasos, como dice aquí en el versículo 72. El Señor mismo está dirigiendo la iglesia por medio del profeta, el presidente Russell M. Nelson, a quien amo y sostengo como miembro de la iglesia y como persona. Sé que esta es la obra de Dios, que el recogimiento de la casa de Israel está en este momento mismo. Los misioneros están trabajando por todo el mundo y en los templos también se está haciendo esa labor, recogiendo al Israel disperso tanto al otro lado del velo como a este lado del velo. La aparición de este libro sagrado es una evidencia de que el Señor está recogiendo a Israel, tal como lo prometió Abraham, que en su generación, en su posteridad, benditas serán todas las familias de la tierra, dijo él. Sé que esto es verdad, lo digo de todo corazón. Estamos en ese tiempo y pues todos los llamamientos, las noticias, las novedades que escuchamos en la iglesia, pues o sea, es verdad. En la conferencia pues, de este 6 y 7 de abril, escuchamos el anuncio de 15 templos nuevos. Y felicitaciones a todas las personas que escucharon, tanto en ese país o fuera de ese país, pero van a ser bendecidas sus familias. Y el Señor quiere que las familias sean eternas, siendo selladas en el templo por el poder del sacerdocio. Muy bien, eso sería a manera de resumen del capítulo 5. En el capítulo 6 es una continuación del 5 que hace referencia a mi forma de dar mis frutos buenos, que yo debo de tornar a Jesucristo con íntegro propósito de corazón, en vista de que Jesucristo ya me está dando la mano. Entonces yo soy el que toma la decisión de acercarme a Jesucristo para poder dar buenos frutos a su manera. Bueno, en el capítulo 7, viendo en el manual, y eso es lo que me deja pensando en muchas cosas. En el capítulo 7 habla de un hombre que se llama Sherem. Entonces, este Sherem era un hombre instruido, era un hombre elocuente y era un hombre que pues tenía esa habilidad de comunicar a las personas, o sea, era bastante persuasivo. Y todo lo que él decía, o sea, la gente quería escuchar porque quizás hablaba con sazón y se ganaba la voluntad de todo el pueblo. Entonces era un hombre instruido en un perfecto idioma del idioma que hablaba el pueblo de Nefi. Y el adversario pues utilizó a él no como un instrumento para desviar la fe de la gente, incluso la de Jacob. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces aquí en el manual nos dice, la experiencia que tuvieron los nefitas con Sherem
sucede hoy en día con frecuencia. O sea, la experiencia que vivieron ellos en el capítulo 7, o sea, sucede, dice hoy, con frecuencia. Con frecuencia quiere decir casi siempre. Podemos ver en el seno de nuestra familia, con nuestros familiares lejanos, en nuestro vecindario. Quizás no vayamos tan lejos, sino en nuestras unidades, en nuestro barrio, en nuestra estaca, en nuestra localidad, ¿no? Podemos ver que hermanos y hermanas que en un tiempo fueron eh, las personas de la primera fila de batalla, hoy en día su testimonio se han enfriado. Y en eso es lo que nosotros estamos, ¿no? Porque el amor de muchos se enfriará, dijo el Salvador. Y quizás eso es lo que dice en el manual. Dice, hay personas que intentan destruir la fe en Cristo. Entonces, una vez que quizás el amor del Salvador se enfrió, el adversario utiliza a esos buenos hermanos y hermanas que en un tiempo estaban testificando de Jesucristo, ahora de forma voluntaria, pues intentan desprender la fe de los hermanos y hermanas que pues se están esforzando. En esta parte, o sea, claro, respeto mucho la decisión que tomaron, tampoco no ataco, ¿no? Porque igual son hijos de Dios y los amo. Tengo contactos, tengo personas también que han tomado esa decisión lamentablemente. Y con eso, pues obviamente tenemos que respetar si tenemos amigos, familiares que tristemente se han alejado del Evangelio. Entonces, y ellos obviamente también tienen que respetar, también tal como nosotros lo hacemos con mucho amor, con caridad, sobre todo con toda la paciencia, con todo el amor puro de Cristo. Cuando digo caridad es el amor puro de Cristo, o sea, tal como Jesucristo mismo lo estaría viendo, sin juzgar, sin pensar malo de esa persona, sino que amarlos, ¿no? Amarlos y dar el ejemplo. Pues eso es más que todo, yo, más que respetable, veo que tenemos que dar el amor puro de Cristo a las personas que en un tiempo estaban en primera fila de la batalla y luego pues por causas de la vida o por alguna razón que ellos sabrán, se alejaron del Evangelio. Muy bien, aquí nos hacen unas dos preguntas en el manual, dice, ¿cómo respondió Jacob cuando atacaron su fe? Jacob, ¿cómo respondió? En el versículo 5 del capítulo 7 nos dice cómo era Jacob. Entonces, Sherem pues ya había ido al pueblo, estaba predicando que no hay Cristo. Y en el versículo 4 describe cómo era Sherem. Al inicio del principio de este análisis, ya lo mencioné, sin embargo, dice aquí que Sherem era un hombre instruido, número 1. Tenía un conocimiento perfecto de la lengua. Utilizaba mucha elocuencia, dice. Pero al último dice, según el poder del diablo. O sea, ya quizás ya no guiaba al espíritu a toda esa capacidad que él había obtenido. Quizás por su estudio, por su diligencia, por su empeño que puso en las cosas académicas. O sea, claro, lo hizo, ¿no? En un tiempo, pero esta vez en cambio, el adversario lo estaba utilizando para cumplir sus designios, ¿no? Sus designios malignos, digámoslo así, a Sherem. Entonces, la intención de este Sherem era desprender de la fe a Jacob, a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas. Pero yo en verdad, dice Jacob, continúa, había visto ángeles y me habían ministrado.
Y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando, por tanto yo no podía ser descarriado. O sea, ¿qué es lo que aprendemos de Jacob aquí? O sea, ¿cómo puedo yo defender la verdad? Tenemos que tener experiencias espirituales, hermanos y hermanas. Quizás yo me atrevería a decir como él mismo, la administración de ángeles y escuchar la voz del Señor de cuando en cuando. ¿Y cuándo podemos escuchar la voz de nuestro Salvador? Es cuando las respuestas del cajón. Cuando yo hago mi oración con corazón sincero, verdadera intención, fe en Jesucristo. Y ahí es cuando yo puedo escuchar, quizás durante la oración o después. Cuando más, cuando abro las escrituras y leo con un enfoque de que quiero aprender este principio. Cuando más, cuando en el ayuno mensual, cuando nos vamos al templo. Y de hecho ese fue el consejo del presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta. En la sesión del domingo por la tarde de abril de 2024, él enseñó acerca de la importancia de las llaves del sacerdocio, de por qué fue restaurado por medio del profeta José Smith, con Pedro, Santiago y Juan, con Elías el profeta, con Moisés. Moisés dio a José Smith las llaves del recogimiento de Israel. Elías confirió las llaves de poder, el poder de sellar, de unir a los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces, con ese poder, las llaves del sacerdocio son el derecho, el poder, la autoridad para gobernar. Y Jesucristo tiene todas las llaves del sacerdocio. Entonces, eso es lo que José Smith recibió en el templo de Kirtland. Y quizás mucha de esa labor del sacerdocio, claro, sí se lo realiza fuera del templo también, por ejemplo, las ordenanzas exteriores que llamamos, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo, la bendición, la administración de la Santa Cena, el conferimiento del sacerdocio arónico y de Melquisedec, las bendiciones del sacerdocio, que es la bendición de salud, de fortaleza y consuelo, entre otros. Pero las ordenanzas de salvación netamente pertenecen a un lugar sagrado, que es la casa del Señor. El bautismo por los muertos, la obra vicaria, la investidura, que es un conocimiento del plan de salvación, una dádiva de Dios, el sellamiento, el matrimonio celestial, en otras palabras. Entonces, eso se realiza únicamente en un lugar sagrado que es el templo, que están dedicados exclusivamente para realizar ese tipo de labor, porque el Señor así lo ha mandado. Entonces, el profeta, o sea, nos invitó más bien que vayamos al templo con más frecuencia. Si nuestra situación personal, nuestra situación económica, o sea, dependiendo de cómo esté mi situación, debemos de fijar metas y planes para poder adorar y participar en la casa del Señor. Él dijo, nada acercará más a Jesucristo que la adoración en el santo templo. Nada. Entonces, si nosotros realmente queremos estar cerca de Dios, de aprender de nuestro Salvador, es en el santo templo. Santidad al Señor, la casa del Señor, como dice la descripción, y la entrada de cada templo. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir
como dice el profeta parafraseando él nuevamente, recibir todos los privilegios espirituales que ofrecen esa santa casa y sobre todo de tener esa conexión con Jesucristo. Ahora sí que como dice Jacob, de escuchar su voz de cuando en cuando. Y eso es lo que va a permitir avanzar, ¿no?, por esta senda estrecha y angosta, dirigiendo a mi familia, en el caso de que si tengo llamamiento en el barrio, en la estaca, dirigiendo a mi organización, a mi unidad, a mi estaca, lo que sea, ayudando a los demás a venir a participar del fruto del árbol de la vida. Por más que quizás del edificio grande y espacioso se mofen, se burlen, hagan cualquier tipo de quizás de actos que nos lastimen, sino que de guiarlos con amor, de ayudarles a que nuevamente ellos puedan sentir el amor del Padre Celestial. Y la última pregunta que nos hace aquí dice, ¿qué puedes hacer ahora a fin de prepararte para los momentos en que tu fe en el Salvador sea puesta en tela de juicio? Eso precisamente, hacerlo de corazón las cosas que yo sé lo que tengo que hacer. Sobre todo aquí, más a lo que yo personalmente voy es a la autoeducación, de leer temas quizás controversiales que por lo general por ese tipo de preguntas quizás no solventadas es lo que se han alejado de la iglesia. Ahora quizás gran parte de la respuesta sí puede ser como una ayuda, pero yo siempre he dicho que quizás no radica simplemente en eso, sino que el Espíritu Santo es lo que debe de testificarme a mí mismo o a usted mismo del principio que usted está teniendo duda o alguna pregunta insatisfecha. El Espíritu más su estudio es lo que solventan directamente de los cielos y le dan paz a su alma y a su corazón. Eso es lo que realmente necesitamos hacer. Necesitamos fortalecer nuestro espíritu, tener experiencias diariamente. Ahora comparto mi humilde pero firme testimonio. Sé que el libro de Mormón es el libro más correcto de la tierra. Parafraseando al presidente José Smith, él dijo que un hombre se acercaría más a Dios, más a Dios que leyendo otro libro. Eso es lo que ha hecho con mi vida. Como persona mortal sí sé que él también tuvo sus debilidades, pero fue llamado por Dios. Todos los profetas pues han tenido debilidades, pero yo sé con todo mi corazón que José Smith fue el ungido del Señor para realizar la apertura de esta última dispensación, la dispensación que nunca caerá en apostasía, nunca, sino que Jesucristo va a venir. Y en este libro, queridos hermanos y hermanas y amigos, he aprendido acerca de mi Salvador más que en cualquier otro libro. Quizás ustedes dirán, ay, pero ¿qué onda de la Biblia? También sé. En el Nuevo Testamento he aprendido la vida del Señor, los milagros y todas las obras que Él hizo ahí en Palestina. De cuando Él ejerció el poder del sacerdocio para bendecir a sus seguidores, de acuerdo a su fe y obediencia también. Y de la expiación que hizo en el Getsemaní, empezando en el Getsemaní. Eso es lo que amo yo. Luego el sufrimiento en la cruz y la resurrección a los 3 días. Eso es lo que describen los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Pero en el libro de Mormón, esa parte es lo que refuerza, hermanos y hermanas. Aquí un profeta del libro de Mormón llamado Nefi, él dice lo siguiente, quiero yo leerles. La redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. Nosotros hemos sido redimidos. Hay dos términos aquí que nosotros debemos de comprender: redención y salvación. Todo ser mortal que vive aquí en el planeta ya ha sido redimido por el poder de la expiación, de los tres eventos que mencioné. Cuando Jesucristo sufrió, en el Getsemaní, pagó el precio de nuestros pecados, dolores, enfermedades, pruebas, aflicciones, etcétera, todas las injusticias que quizás nosotros podemos mencionar, Él ya pagó en el Getsemaní. Luego Él dio su vida por nosotros de forma voluntaria. Y al tercer día Él tuvo, como tenía el sacerdocio, Él tuvo poder sobre la muerte. Él fue las primicias de la resurrección, Él se levantó. Entonces, gracias a eso, sea un hombre bueno, malo, asesino, sea lo que sea, va a levantarse. O sea, eso es redención, que todos vamos a levantarnos de la muerte. Ahora, la salvación es de acuerdo a lo que yo obedezca aquí. Es por eso que nosotros nos esforzamos, los misioneros predican el Evangelio, para que en la medida de lo posible puedan salvarse. Ya no solo contentarnos con que ya voy a ser redimido, ya voy a vencer la muerte física, y muy bien, pero aquí viene el día del juicio final. Entonces el Señor nos va a juzgar de acuerdo a nuestros pensamientos, obras, acciones. Eso es lo que nos va a juzgar a nosotros. Y luego ahí podríamos decir eh, tres recompensas, si cabe el término: reino celestial, reino terrestre y reino celestial. Pablo, el apóstol del Nuevo Testamento, dijo: ciertamente hay la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria de las estrellas. Más adelante en Doctrina y Convenios, que es revelación moderna dada por Jesucristo al profeta José Smith, menciona los requisitos para llegar al reino del sol, que es comparado con el reino celestial, el de la luna con el reino terrestre, el de las estrellas con el celestial. Manda los requisitos. Pero para ser breve, lo que nos dice es ser realmente, o sea, valiente en el testimonio de Jesucristo. O sea, seguir todo lo que Él nos diga. Entonces, en eso es lo que estamos esforzándonos, ¿no? Con la esperanza de ganarnos el reino celestial y ayudando a los demás también, no como egoístas, diciendo solo yo y mi familia, no, sino que la idea es ayudar a todos. Y eso es gracias a la expiación de Jesucristo, porque aquí me dice en el versículo 7, estoy en la página 67 del libro de Mormón, segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 7. He aquí, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se puede satisfacer los fines de la ley. Entonces, en el plan de salvación hay dos leyes, no es que vivimos por vivir. Hay la ley de la justicia, la ley de la misericordia. La ley de la justicia exige que todo aquel, o sea, todos más bien, todo aquel que cometa pecado debe de pagar. ¿Y quién pagó? Jesucristo. Por eso dice, Él se ofrece a sí mismo para satisfacer los fines de la ley de la justicia.
Entonces, una vez que Jesucristo dio su vida, padeció, también se activa la ley de la misericordia, para que todos los de corazón quebrantado, como dice aquí, los de espíritu contrito, puedan ejercer su fe en Jesucristo, en aquel que pagó el precio del pecado. Entonces, por eso, y ahí se cumple uno de los muchos títulos que tiene Cristo, el de ser abogado ante el Padre. ¿Qué es lo que hace un abogado aquí en la tierra? Hay un caso especial en el que dos personas o dos grupos están involucrados, el abogado tanto para el otro como tanto para el afectado, pues tienen un abogado, ¿no? Y este abogado obviamente tiene que ser bastante instruido en el tema y pues defender, sea al individuo o al grupo. Eso es lo que soy, vuestro abogado ante el Padre. Entonces, si yo ejercí mi fe en Jesucristo, tuve fe y, o sea, hice lo que yo sé, lo que tengo que hacer, tal como Él me dio el ejemplo de cómo tengo que vivir, Él me va a defender ante el Padre, con su bendita expiación infinita. Y muchos profetas realmente han testificado de la expiación aquí. Eso es lo que yo he aprendido. Entonces, ¿cómo puedo decir que este libro no habla de Cristo? Sí habla. Los expertos han calculado que cada 1.7 versículos habla del Señor. Tiene como bastantes títulos. De los que me acuerdo, Señor, Cristo, Cordero de Dios, Hijo de Hombre, Salvador, Mesías, admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces, entre algunos. Y eso es lo que están utilizando, ¿no? Hay muchas historias aquí, sé, pero quizás el centro de esa historia es Cristo, de cómo los está ayudando a salir de ese inconveniente, de los apuros en que ellos se estaban viendo de cómo tenían que salir. Y eso es lo que sé, que Jesucristo ama a todos los hombres, porque somos sus hijos. Y sé que Dios vive, y el templo es la casa del Señor. He podido sentir su paz, he podido sentir yo mismo de cómo realmente cuando nosotros nos vamos apropiadamente podemos tener una experiencia con Cristo. En el nombre de Jesucristo, amén.